través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás tú? Y en este primer bloque dedicado a la actualidad en educación, Cristian, lamentablemente las noticias siguen ancladas en el ámbito de el movimiento de recuperación de la educación en el país. Así es, David, todavía estamos con este tema que ya abordamos desde la perspectiva de el estudiantado y a propósito de los temas que tienen que ver con aula segura en el programa anterior. Pero ahora aparecen otros elementos que también contribuyen a armar este discurso del que también conversábamos anteriormente, ¿cierto? Este discurso donde se hace una asociación entre delincuencia y mundo estudiantil y mundo de los profesores. Aparece en la prensa con bastante, digamos, publicidad y bastante visibilidad una noticia donde se habla de alrededor de 1.000 robos que han ocurrido en colegios. Se le da mucha fuerza a este titular y se dice también que es muy necesario fortalecer los temas que tienen que ver con seguridad en el interior de los colegios. Sin embargo, el mismo informe que procede desde la Dirección Nacional de Orden Público de Carabineros señala que estos delitos corresponden solo al 1,5% del total. 1.000 robos en colegio suponen una cifra bastante menor, considerando que en el año 2017, por ejemplo, el registro de robos en general llega a los 158.000. Por tanto, parece que hay un elemento de juicio que está siendo magnificado en términos de el recinto escolar como lugar donde se produce delincuencia, donde se producen robos, etcétera, o actos contra la ley. Y todo esto en el marco de las movilizaciones, ¿cierto? No hay que ser ingenuos tampoco, y es necesario ver que todo este tipo de noticias y todo este tipo de declaraciones aparecen justo cuando hay una movilización bastante potente que está luchando por reivindicaciones y como hemos dicho más de alguna vez, recuperar un poco la educación. Aquí hay elementos importantes que considerar desde el punto de vista de la criminalización de los movimientos de recuperación en el ámbito educacional. Efectivamente, como tú señalas, es harto más que sospechoso que se haga coincidir desde la industria mediática y desde el gobierno las movilizaciones, en este caso de los profesores, con el dato de que hay un registro de 1.000 robos a la fecha este año en los colegios. Pero el dato, claro, el dato de 1.000 puede a alguien no advertido parecerle una cifra gigante, salvo cuando la ponemos en contexto. En Chile hay 12.000 establecimientos educacionales, 12.000. Si consideramos que a la fecha ese informe oficial se refiere a los primeros 5 meses del año, entonces tenemos que hacer 2 subdivisiones consecutivas y tenemos entonces una denuncia de robo que afecta al 0,17% de los establecimientos educacionales del país. De esa situación estamos hablando cuando hablamos de 1.000. Cualquier país del planeta quisiera tener una estadística de ese tipo para la ciudadanía general. Claro.
Más bien un experto podría sacar la conclusión contraria. ¿Qué hay en el contexto escolar que no se extrapola al contexto territorial respecto de la agenda de seguridad? Si acaso eso fuera lo que les importara, ¿ya? Entonces, por una parte está eso, por otra parte está una extrapolación también de situaciones. Se produjo la tremenda convocatoria del Colegio de Profesores de 80.000 personas en la marcha central, y cuando la marcha había terminado, por lo tanto fuera de esa convocatoria, se produjo la situación de 2 personas que manipulando molotov se quemaron, y aparece entonces después la ministra de Educación asociando ese hecho con una movilización que ya había concluido. Entonces, desde luego que se trata de un ejercicio falaz, además muy poco responsable desde el punto de vista del análisis de la situación, y desde luego lo que está detrás también es esto que hemos llamado criminalización del movimiento de reivindicación. Porque claro, ¿por qué ocupamos la palabra reivindicación y recuperación y no solamente la expresión de demanda? Porque en el caso de los profesores hay una deuda histórica de arrastre con lo que respecta a sus sueldos, que ya anota más de 40 años. Entonces, claro, en años recientes ha habido algunos reajustes a los ingresos de los profesores, pero ninguno de esos reajustes ha incorporado el criterio de aquello que los profesores dejaron históricamente de ganar, de percibir, cuando digamos la Junta Militar de Gobierno empezó a intervenir la legislación relativa a educación en este país. Entonces se da la paradoja de que las mismas autoridades que quisieran o dicen desear que mejoren los estándares de educación en este país, no son capaces al mismo tiempo de generar las condiciones materiales mínimas necesarias para que en el contexto de una comunidad educacional el proceso de aprendizaje pueda cursar normalmente. Estamos hablando de cuestiones absolutamente elementales. Y también entre las 10 demandas que fueron escuchadas en el contexto de estas últimas movilizaciones, se planteó y se puso de relieve el escandaloso tema que ya habíamos abordado en este programa sobre la supresión del ramo de historia, del ramo de educación física, ¿verdad? Y de los ramos de arte en los últimos 2 años de la secundaria, como ramos que ahora pasan a ser absolutamente optativos. Desde luego una situación a la que ya nos habíamos referido, pero que es interesante porque entonces no es solo de carácter reivindicativo el planteamiento de los profesores en estas movilizaciones, sino que está apuntando directamente a llamar la atención sobre los contenidos que están cursando, y ya todos los auditores son testigos también del impresionante ridículo que hizo un diputado de la República a propósito de que se quita historia, que pretendiendo hacer un homenaje a José Miguel Carrera confunde su figura con la de Manuel Rodríguez. Es decir, ese tipo de persona es el que está legislando sobre estos temas que desde luego tienen repercusión sobre la educación. Y después, ¿qué le vamos a pedir a los escolares? ¿Qué le vamos a pedir al sistema en su conjunto para estos temas? Así es. Lamentable lo que pasó con este representante público, ¿cierto? Sí. Y muy importante también lo que tú dices respecto a en qué plano están las demandas, las reivindicaciones, versus lo que aparece generalmente en los medios de comunicación, que tiene que ver con
encapuchados, manifestaciones violentas, etcétera, etcétera, que no son la norma tampoco. O sea, es decir, hay un escenario donde la marcha, la protesta ocurre de forma pacífica, pero sin embargo, tal como dice Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, lo que aparece es otra cosa. Lo que aparece es esa imagen asociada a lo violento, a la delincuencia, etcétera. O sea que quizás, claro, el tema es no ser ingenuos y empezar a mirar qué hay detrás del discurso, porque ahí notamos muchas cosas. Es verdad. Vamos a la música, Cristian. Escuchamos a continuación King Crimson con Moonchild.
Escuchábamos Moonchild en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y nuestro segundo bloque, dedicado a la actualidad científica, apunta sus dardos a la Luna. A la Luna, porque el mes pasado la NASA anunció un nuevo viaje a la Luna tras 50 años desde que los tripulantes del Apolo 11 pisaran el satélite por primera vez. Precisamente el próximo 20 de julio se conmemora el 50º aniversario. Se estima que el descenso de la tripulación será el año 2024, no sin antes haber programado 15 misiones a modo de preparación de este viaje. Jim Bridenstine, administrador de esta agencia espacial, entregó detalles sobre los trabajos a realizar durante los siguientes 5 años. En una fase inicial se ensayará el sistema de operaciones del cohete Space Launch System, en especial su cápsula Orión, encargada de transportar a la tripulación. A partir de esta puesta en marcha se pretende un primer vuelo sin tripulación, el Artemisa 1, que enviará 7 vehículos robóticos para misiones exploratorias a partir del 2021. Luego se preparará la estación lunar Gateway, encargada del descenso, pues se espera que la cápsula se acople a esta y además que orbite el satélite por 15 años. A partir de estos primeros ensayos se estima que para el año 2022 un segundo viaje con tripulación a bordo, el Artemisa 2, será posible. Entre este año y el 2024, por tanto, se llevará a cabo esta programación. No obstante, continúa hasta el año 2018, por lo que se informó de al menos de unas 37 misiones en total. Respecto al financiamiento de Artemisa 1, la NASA dio a conocer los nombres de las empresas privadas que estarían en el programa de servicios comerciales de transporte lunar, que ya cuenta con un presupuesto de $2.600 millones. Estas serían las encargadas de recoger datos cruciales como la medición de los niveles de radiación y del volumen de hidrógeno en la Luna, así como para probar nuevos equipos de energía solar. Maxar Technologies es el primer socio anunciado al que se le encomendó el desarrollo del primer segmento para proporcionar la energía y propulsión de Gateway. A esta se suma más recientemente la compañía Astrobotic, encargada de realizar al menos 14 vuelos al cráter Lactus Mortis para iniciar la experimentación. Para ello obtuvo un contrato por $79,5 millones. Asimismo, la empresa Intuitive Machines recibió 77 millones bajo el encargo de enviar 5 vehículos para investigar el llamado Océano de las Tormentas, nombre recibido por las antiguas observaciones en que se creyó que las manchas oscuras de la Luna eran sus mares. Desde hace años ha sido un enigma, ya que es la cuenca más grande de la superficie lunar, con un ancho de 1.800 millas. Además, considerando la hipótesis del científico japonés Ryosuke Nakamura, debido a la baja en calcio del mineral piroxeno que se encuentra alrededor, se concluyó que un impacto cataclísmico la originó, por lo que esta habría estado formada por un mar de magma de aproximadamente 3.000 kilómetros. Otra empresa, Orbit Beyond, fue contratada por $97 millones para realizar 4 viajes a Mare Imbrium, el mar de las lluvias, otra de las grandes cuencas que ocupa parte de la cara visible del satélite, y lugar en el cual el año 2005 se observó a simple vista, como un destello, la explosión causada por un meteorito de 12 centímetros. Bridenstine señaló que, a diferencia de los primeros viajes, esta vez, cuando vayamos a la Luna, iremos de manera permanente. Habrá presencia humana constante, pues hemos encontrado que hay millones de toneladas de hielo de agua, cientos de millones de toneladas de hidrógeno y oxígeno que tenemos que aprovechar.
Interés que se explica por la relación del agua con la posibilidad de la vida. Justamente hace unas semanas atrás se dio a conocer un estudio que relaciona la creación de la Luna con el agua en la Tierra. Este fue realizado por científicos alemanes, quienes a través del análisis de molibdeno de nuestra superficie concluyeron que probablemente el impacto del protoplaneta Theia, ocurrido hace 4.400 millones de años, que dio origen al satélite, también haya sido el responsable de entregar el material carbonoso que produjo el agua en nuestro planeta. A ver cuándo nos toca viajar a nosotros también, Cristian. Como hay un flujo permanente, estaremos ahí como Academia Libre. Tenemos que incluir en nuestra agenda del programa un viaje a la Luna, y es verdad, es efectivo. No solo en este proyecto, los viajes a la Luna van a aparecer con una frecuencia mucho mayor que la que hemos conocido hasta ahora. Hasta ahora, cada vez que hay un viaje a la Luna es un hito noticioso, pero lo que vamos a empezar a ver es la entrada en la vida cotidiana de este tipo de periplos. Y digo no solo de este proyecto, porque por ejemplo China en toda la última década y media ha activado también de una manera fortísima todo lo relativo a la lanzadera espacial, apuntando básicamente a la Luna. Hablar de Marte, que ya ha entrado, ¿verdad?, en el tapete, son palabras mayores, ahí hay complicaciones de otro tipo, pero parece una cuestión de tiempo. En el caso de la Luna vamos a ver, no diría todavía asentamientos humanos, pero sí la instalación de estaciones espaciales que van a contar con un periodo de permanencia muy superior, que van a poder hacer recogida de datos y registros en terreno que hasta ahora la mayor parte del tiempo se han obtenido de la Luna a la distancia, ¿no? Más bien por deducción. Por lo tanto, ahí hay un campo probablemente muy fructífero desde el punto de vista de las ciencias, potencialmente hablando, y también hay que tener en cuenta, y no ser inocentes, pensar en la otra agenda, la agenda de política exterior que está detrás de esta lanzadera espacial, que ha retomado brío respecto de ejercer soberanía sobre la Luna, que es el correlato de los científicos. Es decir, aquí las dos principales potencias del planeta en este momento están muy particularmente deseosas por mostrar sus capacidades reales, ¿verdad?, de hacer bandera en esos terrenos, y esperemos que las comunidades científicas puedan llevar a terreno esta situación y puedan contar con una prioridad para el desarrollo de esas riquísimas investigaciones. Desde luego bastante importante y con hartas implicancias también, ¿cierto? Sí, tanto a nivel político como a nivel comercial también. Claro, es verdad. Y también, como hemos observado en otros programas, en el capítulo relativo a ciencia, hay una preocupación constante por la mediatización de proyectos científicos que apuntan al espacio como un lugar donde potencialmente podría haber vida. Eso también es una característica presente en este proyecto, y ahí está todo en barbecho, a ver qué pasa, digamos. Tenemos que estar atentos al desarrollo de esa situación, pero desde luego que vamos a tener noticias mucho más permanentes desde ese satélite natural. No habrá mares en la Luna, Cristian, pero sí tenemos un naufragio. Vamos a escuchar a continuación el tema Naufragio, el bellísimo tema Naufragio de Isidora O'Ryan. 10 días de andar se rompen y vuelven con un recorrido
Escuchábamos Naufragio, ese precioso tema que compartíamos con los auditores en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo, es de la autoría de Isidora O'Ryan, destacada chelista chilena, quien nos acompaña hoy día en el programa. Isidora, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estábamos escuchando este tema y considerando que tú te dedicas a la interpretación del cello, queríamos preguntarte por los orígenes de este instrumento musical, que no es tan conocido para todos, ¿verdad? Porque se remonta hace varios siglos. Sí, el cello es un instrumento que ha variado mucho desde que empezó a aparecer sus primeros antecesores, que es en la primera mitad del siglo XVII más o menos. Y el cello podría haber sido un instrumento mucho más pequeño, que se podía tocar apoyado en el brazo, por ejemplo, y que se ha ido modificando mucho en el tiempo de acuerdo a los luthieres, que son los que construyen el instrumento, los que lo fabrican, a los compositores y a intérpretes. El cello hoy en día es un instrumento que pertenece a la familia de las cuerdas frotadas, donde está el violín, donde está la viola, que es un poquito más grande, luego viene el cello, que es más grande, ¿cierto? Y el contrabajo, que ya sería más grandote y por lo tanto es más grave en su registro. Estructuralmente son súper parecidos los instrumentos, pero claro, varían en tamaño y por lo tanto en su registro, que permite que sea más versátil. O sea, uno puede hacer una orquesta de cuerdas, un grupo de cámara de cuerdas, y ahí cumples con todas las funciones, los agudos, los graves, los solistas, las secciones. Claro, el cello ahí ocupa un lugar específico en una orquesta en todos esos instrumentos, entre sus hermanos y sus primos. Claro, pero claro, el cello ya en el siglo XVIII empieza a agarrar mucho protagonismo y empieza a aparecer como una opción de un instrumento solista. Porque antes en el barroco era un instrumento que hacía el bajo continuo, con el clavecín, con la viola da gamba. Entonces era un instrumento que incluso lo podía hacer otro, sus líneas, ¿verdad? Y después ya empiezan a aparecer en el clasicismo compositores que empiezan a hacer obras para el instrumento solista, y obras muy cototas que hasta el día de hoy es repertorio obligado para estudiarlo en la universidad, para audiciones piden ese repertorio. Entonces empieza a aparecer como un instrumento muy lírico, no solamente rítmico y haciendo fusiones de bajo, sino que muy expresivo. En el romanticismo ya es el apogeo de este instrumento, donde se componen una cantidad de obras bellísimas y empiezan a aparecer también, claro, intérpretes ya en el siglo XX que empiezan a tocar estas obras y ya los vuelven nivel inimaginables, tal vez en el barroco, en el inicio del instrumento. El cello pasa de estar al servicio de la función armónica a ser primera voz. A ser la primera voz, claro. Y en ese punto se dice muchas veces que el cello es probablemente uno de los instrumentos que más se parece a la voz humana. ¿Cómo lo vivencias eso tú? Bueno, sí, yo creo que por el registro que maneja, obviamente se parece mucho al de la voz humana, y yo creo que eso puede permitir, por eso se puede interpretar que es un instrumento que puede ser tan expresivo y que pueda hacer que las personas se emocionen con el instrumento, que al escucharlo empaticen, porque es algo que uno tiene cerca de alguna forma, pero lo escucháis de una forma diferente. Por ejemplo, el violín, yo amo el violín, lo amo, pero el registro que usa a veces a mí como que el tímpano me empieza a... Así lo esté tocando alguien increíble, pero es un registro que a mí a veces me complica. El contrabajo, a su vez, también me complica. Claro, yo estoy hablando obviamente como una aficionada de mi instrumento favorito, el cello. Claro. Y el contrabajo, claro, es un instrumento que también es tan grave que de repente hay notas que no diferencio una de otra, porque están metidas en lo mismo. En el violín me pasa lo mismo arriba, entonces el cello es como algo que uno ya conoce de chico, como la voz, el registro que se maneja, el canto, que finalmente es como el instrumento que todos tenemos, ¿verdad? Todos hemos cantado desde chicos, nuestras madres, nuestros padres nos cantaron, nuestros tíos, antes de ir a dormir, en el jardín, no sé, es como algo que tenemos súper incorporado. Y el cello sí entra tal vez por ahí. Y en tu caso más personal, ¿cómo va tomando vuelo
hacerse cargo del cello porque tú además te dedicaste a la danza. Entonces me imagino que por ese lado también, y por el hecho de que el cello forma parte generalmente de una orquesta, para ti también es un instrumento de diálogo con otras disciplinas. Claro, sí, claramente. A mí la idea del músico solista nunca me ha gustado mucho para mi vida, como decir yo soy solista de cello. Siempre me ha gustado tocar con otros músicos, entonces tocar en orquesta es increíble porque a veces pueden ser 100 músicos, música de cámara más chiquitito donde toca ahí con 3 músicos más y por supuesto si a uno le gustan otras disciplinas como la danza es la excusa perfecta para hacer algo más interdisciplinario. Tú llegas al instrumento paulatinamente, ¿lo conocías de más pequeño? Claro, yo el instrumento lo conocí a los 8 años. Lo conocí en el colegio a los 8 años. Es un colegio donde la música es una asignatura muy importante, entonces cada alumno tiene un instrumento que lo acompaña a lo largo de su vida escolar. Y a mí me tocó cello. Es algo que ven según tu temperamento, como para que te ayuden a aflorar ciertas cosas o controlar otras cosas de tu carácter o qué sé yo. Y a mí me dieron cello y dije, si el único instrumento que yo no quería era el violonchelo. Entonces me pasé muchos años un poco luchando con el instrumento y dije, bueno, tendré que darle la obediencia de que tenía que seguir con el instrumento. Y aprendí repertorio, aprendí a sacarle el sonido, toda una forma igual bastante básica. Pero ya a los 19 años, cuando ya llevaba mi segundo año de danza en la Chile, decidí estudiar el instrumento en serio. Por cosas circunstanciales, tenía tiempo, las clases de cello estaban un piso más arriba y dije, ¿por qué no ir a probar cómo me va? Y ahí entré a las clases, me encontré con un gran maestro, Roberto González, y me encantó su forma de enseñar y obviamente me vi envuelta en la música clásica y en el instrumento de una forma que nunca vi de niña. Entonces ahí me enamoré del instrumento y del repertorio. Isidora, el cello es además un instrumento muy versátil en términos de los contextos en los cuales puede echarse a andar, ¿verdad? Sí, claro. Muy versátil, por supuesto. O sea, si uno ve como la historia, el desarrollo del instrumento, solamente viéndolo de forma estructural y de repertorio, ya hay mucho. Hay muchísimo. O sea, obviamente ya en este siglo, el siglo pasado, la música contemporánea tiene extendidas, técnica extendida, que significa otras sonoridades, otras técnicas para tocar el instrumento, donde tal vez en el romanticismo no se hubiese imaginado jamás. Es un instrumento que se puede meter en diferentes géneros, como igual cualquier instrumento. Si yo quisiera, podría meter la lira en el máximo pop, ¿cachai? Pero creo que ahora está muy de moda el cello, siento yo. La música pop está entrando fuerte, como que hay muchos arreglos con cello, diferentes chelistas que están haciendo música más allá de lo académico también. Entonces de ahí también pienso que es algo súper versátil, ¿cachai? Como, es como ya la trompeta. La trompeta obviamente puede estar dentro de la música clásica, pero también uno lo puede asociar mucho al jazz, ¿verdad? Al jazz, sí. Trompeta. Contrabajo, si bien es un instrumento clásico, uno lo puede asociar más fácilmente al jazz, ¿verdad? Como en la orquesta a veces podría no lucirse tanto, pero en el jazz pueden ser los más virtuosos. Y el cello, claro, puede entrar en ese mundo del jazz. Puede estar asociado a la música popular, a la música más experimental, a la música más pop. Como que creo que ya ha entrado en varios espectros que lo hacen como indiscutible su capacidad de expresar y ser el instrumento más lindo. ahí vamos sacando la bandera del cello. Sí. ¿Ah? Claro, pero no es como el piano que no me lo puedo echar al hombro. No me lo puedo echar al hombro. Si bien el cello, uno podría decir que un punto es que uno lo pueda cargar hacia cualquier lado, igual puede ser hasta ahí nomás, porque a veces el tamaño ya que tiene el cello puede ser una especie de cacho para movilizarse, o si uno tiene que viajar al extranjero, por ejemplo, que la línea aérea, hay muchos casos que yo conozco que se les han roto los instrumentos viajando, o ya de chico, por ejemplo.
mi sensación de chica era que era tan grande el instrumento que me molestaba ya eso. Entonces no es menor, creo, el tamaño. Por ejemplo, un contrabajo, un niño chico estudiando contrabajo, yo creo que para él no es menor el hecho de que tenga que mover ese mueble enorme. Sí. Versus un pianista, que su instrumento es mucho más grande, pero no lo acarrea, ¿verdad? Va con sus partituras, en una mochila, se sienta en una banca y ya está. Una flauta, un violín, lo mismo, una carterita, pero yo sí tengo que andar con el cello. En invierno es peor, porque andáis con abrigo. Más la mochila, más la carterita, no sé qué, es como tedioso, no es algo tan liviano. Con la guitarra, son instrumentos muy delicados también. Entonces, sí. Sí, uno ve de pronto el cello en una sinfónica, pero al otro día el cello está en una obra de teatro, claro, está en una función de danza, está en la calle recorriendo con una murga, está en espacios muy disímiles, digamos. Sí. ¿Ah? Y a ti te va tomando el cello de a poco, y pasas de ser una ejecutante a empezar a componer. ¿Cómo es ese proceso? Yo tengo una banda que se llama Los Tristes, también. Una banda que se llama Los Tristes. Y con esa banda a mí me invitaron para tocar cello. Perfecto. Entonces empecé a hacer arreglos de cello. Y luego la banda empezó a cambiar mucho. Ahora somos 3 y en ese entonces éramos 6. Y de repente como que uno se le empezó a aparecer recién la opción de hacer música. Siempre uno con la guitarra en la casa de repente arma y cositas y qué sé yo. Pero en esto como ya vamos a hacer un disco, entonces propongamos canciones y de repente decir, oye, ¿sabéis qué? Se me está ocurriendo una cancioncita, a ver, vamos viendo. Ahí como, y estoy hablando no hace muchos años atrás, como la opción de tal vez pueda hacer una canción. Por motivos extramusicales me fui a vivir a Ecuador por 3 años y ahí me vi con tiempo, con espacio y con mucha inspiración. Estaba en un lugar nuevo, la naturaleza era otra cosa, los temas internos que también a uno le van pasando con el viaje, donde empecé ahí a hacer muchas canciones, me empezaron a aparecer así ya canciones con el piano, con el teclado, con el cello, con la guitarra, que son fuentes muy diferentes, otras con un software directamente. Entonces ahí empecé a hacer como material, estaba lejos de mi banda, entonces tenía ganas de tocar y dije, bueno, voy a tener que hacer entonces mis canciones ahora. Y ahí empecé a armar un proyecto que estoy llevando ahora. ¿Estás pronta a que vea la luz un disco? Sí. ¿Tiene nombre? Ciénaga. Ciénaga. Sí. Y espero que esté para agosto, más o menos. ¿Y cuál es el carácter de ese disco? ¿Hay una temática en particular que la reúne? Mira, las temáticas son diversas. Sí, yo podría decir que son canciones con un aire que pueden invitar a la introspección. Tal vez no son canciones que uno ponga para ir a una fiesta. Son 8 temas el disco. Y hay una mitad que es más acústica, donde hay más guitarras, por ejemplo, donde el cello suena fuerte y claro. Y hay otra mitad donde hay arreglos más electrónicos, donde hay más beats. Entonces podría ser como miti mota. Pero aún así las canciones tienen un tinte nostálgico. No son fiesteras necesariamente. Y las temáticas hablan del amor, del desamor, de la voluntad, del deseo. Y sí tiene mucho que ver con esto de situarse en un lugar nuevo. Entonces obviamente está ahí como solo frente al Pichincha, en Quito estaba. Y veía por mi ventana al Pichincha esos cielos. Y todo lo que veía para mí era muy poético. Ir al centro, las personas, el mundo andino que por más que estemos al lado, acá no tenemos prácticamente nada de mundo andino. Entonces era todo mucha inspiración. Entonces también habla de eso, de estar en un lugar nuevo, de qué es lo que uno tiene adentro, que no podéis perder para estar bien donde sea, qué tenéis que cultivar para estar bien, etc. Habla de Isidora O'Ryan, entonces, el disco también. Sí, claro. Sí, y es como que de alguna forma las experiencias que me iban ocurriendo pasaban como una especie de bitácora a hacer canción. Y en este proceso en que tú te vas
acercando a la composición, que vas experimentando con tu propia inspiración también, empieza otra forma de diálogo que cobra más fuerza, me imagino, con ese colectivo que es el grupo, con coordinarse, con ponerse de acuerdo. ¿Cómo se vivencia esa experiencia de llevar el instrumento, los instrumentos y la composición a la órbita del trabajo más colectivo en lo cotidiano? Claro, es complicado eso, porque yo toco con un ensamble que se llama Chatarra, que son tremendos músicos, amigos, que los admiro a todos muchísimo. Y el disco lo produje con 2 productores, Andrés Abarzúa y Jim Hast. Y Andrés Abarzúa yo lo conozco desde la universidad. Hicimos improvisación libre, él compuso hace unos años una obra para cello y electrónica, entonces nos conocemos harto en el mundo de la música, y él también es parte del ensamble Chatarra, por lo que también toca. Entonces desde ahí a mí también me ha gustado que sea colectivo el asunto. Nunca me gusta decir, o por ejemplo, ya, esta es mi canción y así es como ya en ensayo con los arreglos hechos. Si por ejemplo Gonzalo Contreras, más conocido como Waiki, que es el fagotista, de repente dice, oye Isi, ¿por qué acá no hacemos, tal vez apoyamos esta línea con el fagot? Lo probamos y si queda. Si así José Manuel Piña, que toca los sintetizadores, un gran compositor y pianista, dice, oye Isi, ¿cómo suena esto? ¿Qué te parece? Probemos por aquí, yo siento que probemos. Como que es muy interesante trabajar colectivamente en ese sentido. Entonces los ensayos funcionan también de esa forma. Si bien uno tiene que llevar un liderazgo porque es un grupo de personas y hay alguien que tiene que moverlo, poner el horario, sacar la fecha, pero es muy, muy interesante eso. Y eso, claro, esta etapa que espero que dure lo que más pueda, tocar con ellos. Y espero que vayan al próximo concierto que vamos a tener. ¿Ah, sí? ¿Cuándo es? Es el 15 de junio, el sábado. Sábado 15 de junio. Tiene cuerdas para rato, parece el cello contigo, Isidora O'Ryan. Te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a ustedes. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.